días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Humberto Osorno, soy pastor de la Iglesia Rey de Paz de las Asambleas de Dios aquí en la ciudad de Medellín. Y en esta ocasión pues tenemos como invitados a los pastores Abelino y su esposa la pastora Ginette. Y queremos que ellos nos cuenten acerca de unas claves importantes o principios que nos van a servir a los pastores futuros, a estas nuevas generaciones que se están levantando y que necesitamos aprender de ellos para no cometer errores que puedan más adelante traer muchas consecuencias, no solamente a nuestros ministerios, sino también a nuestras familias. Pastores, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, hermano Juan, nos encontramos contentos de estar aquí con el fin de contribuir al futuro de los nuevos ministros que deben de ser mejor que nosotros. Qué bueno. Quisiéramos saber cómo manejaron ustedes el tiempo entre la familia y el ministerio. Bueno, pensando después de que naciera Isaí, entonces me propuse que todas aquellas cosas que mi papá falló en mi formación no pasara igual con él. Entonces saqué una lista de las cosas que él no hizo conmigo y que sabía que Isaí necesitaba. Y pensando en el futuro de él, no como un pastor, sino como lo que debía de ser para hacer la voluntad de Dios. Es lo que hice y comencé a trabajar con él en una amistad, en un acercamiento, en respuesta a las preguntas y un sinnúmero de hechos que tenían que darse entre él y mi persona, buscando siempre lo mejor que él necesitaba. Y de esta manera entonces comenzamos a vivir una vida normal. La vida es normal, no era algo diferente que aquí, no. Era en el transcurrir de los días haciendo las cosas, preguntando cuando venía al colegio y de diversas formas, pero era una vida normal, no era que me sentaba con él, en el diario caminar aquí, allá, donde siempre estábamos compartiendo, estaba mostrándole qué es lo mejor para él. La pastora, ¿qué nos puede comentar? Bueno, siendo muy consciente de la responsabilidad ministerial, que eso lo tenía muy claro, de nuestro amor a la obra, a la iglesia, a los hermanos, pero también siendo responsables con nuestros hijos. Yo apartaba tiempo para estar con ellos, para enseñarles, para prevenirles de muchas cosas. Recuerdo una vez que estando de 3 y 2 añitos, les dije, ustedes nunca van a decir una mentira, ni me vayan a mentir a mí tampoco, ni a Dios, porque que yo no me dé cuenta que ustedes dicen mentiras, nunca van a mentir. Y ellos tomaron eso tan en serio que nunca, hasta el día de hoy, ellos siempre lo que dicen, yo sé que están diciendo la verdad y honran digamos, el decir la verdad. Entonces yo creo que eso fue un valor. Yo sacaba tiempo para estar con ellos y los dos, cuando teníamos que salir a hacer visitas a los hermanos, estaban enfermos por alguna razón, nos invitaban o algo, siempre íbamos con ellos. Y los hermanos eran encantados de que eran como la única familia que habían visto que siempre llevaban los niños. Ellos tomaban parte en la conversación, reían, y ellos tienen recuerdos muy bonitos, digamos, de que siempre los llevábamos a las visitas, a los paseos. Bueno, las vacaciones era algo tan especial para ellos que querían, siempre cuando hablábamos de vacaciones ellos eran felices. Cuando se iba a visitar las iglesias, las obras, ellos iban con nosotros. Entonces el tiempo con ellos fue a la par, con la atención a la iglesia, pero también la atención con ellos, porque sabemos que había que sacarle tiempo a cada uno, escucharles, preguntarles. Yo los llevaba al colegio, los pasaba a la calle, iba a encontrarlos. Aún cuando llegaron al bachillerato, el primer día de su bachillerato, yo llegué y los dejé en la puerta del plantel. Entonces les preguntábamos cómo les fue, qué experiencias tuvieron hoy con los compañeros, con los profesores y todo. Es decir, ellos tenían esa confianza, digamos, de contarnos lo que les pasaba y así poder dialogar. Ahora, otra de las cosas era que sacaba tiempo para tener la historia familiar de cada día, digamos, la historia bíblica.
Algunas veces teníamos tanta responsabilidad con la obra de atender personas o atender hermanos que llegaban, que eran las 9 de la noche y yo todavía estaba atendiendo personas, y me acuerdo que la niña dormía un rato y se despertaba llorando, y cuando yo entraba me decía: mamá, epento, epento. Epento era el cuento, y no se podía dormir, así fueran las 9 o 10 de la noche, hasta que yo sacaba el tiempo para contarle, digamos, la historia bíblica para acostarse. Entonces son recuerdos muy bonitos con ellos. Qué interesante uno tener en cuenta que no se puede servirle a Dios sin dejar a un lado nuestras familias. Sí. No podemos olvidarlas, porque en últimas, pues la familia es la primera iglesia que Dios nos da para pastorear. Y Eso es lo importante. otro que es importantísimo, por lo menos que siempre estaba pensando, ¿no? Que cuando ella decía no hay que mentir, nunca escucharon que nosotros les mintiéramos. Interesante. Y lo otro es que cuando lo que predicaba, lo vivía. Hasta hoy eso ha sido la meta, ¿no? Yo predico y lo que ellos escuchan es lo que yo vivo. No es una cosa en el púlpito y otra cosa en la casa. No. Lo otro es que una anécdota, un hermano estaba para morir y yo había dicho a la familia de ellos que no, cuando él fuera a morir, ninguno de ellos estaba ahí. Pero llevé a Isaí para que me acompañara. Así que sentí el momento que vi orar y oré, y después la lectura, cuando ya pasó a estar con el Señor. Y Él estaba ahí conmigo, apreciando lo que el Señor me guiaba a hacer con este hermano que estaba para pasar a su presencia. Cuando Él murió fui y busqué, porque estábamos los tres, el hermano para pasar a la presencia del Señor, Isaí que me acompañaba y que estaba ahí ministrándole. Cuando Él murió fui para invitar a la familia y decirles que había muerto, tal como les había dicho a ellos, que ninguno estaría cuando él iba a pasar a estar con el Señor, así fue. Entonces, todas esas cosas fue aprendiendo. Cuando iba a Santa Rosa a administrar la Santa Cena, él siempre estaba listo para hacerlo, acompañarme. Él no se quedaba, él siempre estaba a mi lado, pero nunca le dije que tenía que ser pastor, nunca, porque eso es un llamado. Claro. Quería que fuera otra cosa, pero no fue así, fue el llamado del Señor. Entonces, aunque tenía que salir a visitar la obra, nunca me quedé y buscaba la manera de tener la reunión para regresar pronto a la casa. Y eso era en Armenia, el centro donde nos reuníamos, y llegaba a la reunión a tratar los puntos para salir en el último bus, que estaba llegando más o menos a las 6 de la mañana, porque quería estar en la casa y pendiente de sus necesidades y de lo demás, como padre, y mantener esa amistad con ellos, ¿no? Esto nos debe servir a nosotros como ministros, que Dios desea que todo el tiempo prestemos atención a nuestras familias, que les cuidemos, que les valoremos, porque muchas veces vemos la iglesia como una prioridad y la familia no. Bueno, sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre que le sirvió al Señor mucho tiempo, y en su vida él pudo manifestar y declarar una frase como: yo sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. ¿Ustedes cómo manejan esos tiempos de escasez y cómo manejaron esos tiempos de abundancia, donde veían la prosperidad de Dios? Hay la continuidad de lo que nosotros optamos o decidimos cuando, para casarnos. Yo le dije a ella que nos íbamos a casar por la fe. Entonces la plata no fue prioridad para nosotros. Cuando Isaí nació, estábamos comenzando una obra y no teníamos ni para los pasajes. Teníamos que caminar un buen trayecto. Cuando nos trasladamos a Villavicencio, la iglesia estaba en economía en rojo. Me preguntaron qué va a hacer. No, hay que trabajar, porque Dios provee. Y Dios comenzó a suplir. Cuando el Señor nos llamó acá, de igual manera la obra estaba comenzando, las entradas eran ningunas, pero eso no nos molestó, porque la prioridad era servir al Señor, y ya veníamos aprendiendo cómo Dios suplía. Siempre Dios suple, porque Él que nos llamó conoce, no ignora de una familia, de lo que necesitamos: ropa, zapatos y comida y todo lo demás. Entonces Dios lo ha provisto. Cuando venía la abundancia, siempre estaba pendiente cuál era la petición a medida que ellos iban creciendo, cuál era la petición que ellos tenían. Porque cuando llega la abundancia no llega por llegar.
Entonces preguntaba a ellos por qué estaban orando y de esa manera entonces respondía, decía Dios nos ha bendecido. Entonces esto es la respuesta. Y es así como ellos fueron aprendiendo también a depender del Señor. Lo otro que aprendieron es que nunca ignoran hasta hoy, nunca ignoran qué dinero hay. Siempre, siempre. Es más, cuando Dios nos suplía, entonces le pedía a ellos que a medida que iban creciendo que sacaran el diezmo de lo que Dios nos había provisto. Ellos lo hicieron y nunca tuve que decirles están diezmando o no diezmando, porque ellos aprendieron a sacar el diezmo nuestro de lo que teníamos. Y ellos sabían que tenían para esto y que no había más dinero, y entonces teníamos que depender del Señor completamente. Bueno, tengo varios testimonios y experiencias en cuanto a la economía. Pues nunca nos acostumbramos a sacar fiado en ninguna parte, porque yo creo que esa enseñanza la recibí de mis padres, que ellos nunca fiaron nada. Siempre mi papá, recuerdo que una vez pagó los servicios 2 veces. Le dijeron, ya los pagó, él decía, no tengo que ir a pagarlos. Y después, para que le devolvieran el dinero. Entonces eso viene como de cuna. Y al conocer al Señor, pues claro, mucho más. Entonces, ni fiar, ni pedir prestado. Y cuando no había, bueno, lo poco que teníamos, yo iba a mercar y con lo que teníamos, para lo que nos alcanzara, eso traíamos. Pero la bendición de Dios siempre estaba. Yo llegaba a un lugar y me decían, señora, eso nomás, tranquila, lleve lo que necesite que después me paga. Pero yo decía no. Y iba con la niña pequeña y ella llevaba un canastico, entonces le echaban plátanos, le echaban tomates, le echaban frutas, y ella llegaba con una canastada de frutas. A veces me decían, bueno, yo sé que a usted le gustan los plátanos buenos, aquí le guardé estos y yo sé que a usted le gustan estos. Entonces la gente me ofrecía, me daba, me rebajaba, y bueno, la bendición era tan grande. Cuando estuvimos en otra iglesia, en Villavicencio, una señora de edad llegaba al culto con unos plátanos, pero yo nunca he visto plátanos más bonitos, más grandes, ese plátano llanero. Ella llegaba con plátanos y bueno, después murió la hermana, y unas personas que la conocían del barrio donde vivía, ella se venía al culto caminando y dijeron, ella venía pidiendo, porque era una persona pobre y ella pedía. Y nosotros, hasta después de que murió, nos enteramos que lo que ella pedía, le daban esos plátanos tan hermosos, pero ¿quién sabía para quién eran esos plátanos? Entonces, la gente por lo consiguiente regala algo, no lo mejor, y vea, unos plátanos, y ella pedía y le daban y era para nosotros. Vea, Dios usa, por eso entendemos lo que hizo con los cuervos y muchas cosas. Otra de las cosas que yo veo la bendición de Dios también es que aprendimos, digamos, a dar a Dios lo que le pertenece. Tuvimos misioneros, pastores que nos enseñaron, tuvimos unos principios donde nos enseñaron el valor del diezmo, de las misiones, de la ofrenda. Entonces todo eso lo aprendimos y todo eso le íbamos enseñando a los niños. Un día el niño decía que quería un triciclo y el papá le dijo, no hijo, hay que orar. Les enseñamos a que cuando había una necesidad había que orar y pedirle al Señor. Entonces él se desapareció. Nos dimos cuenta que estaba en su cuarto. Miramos por el huequito de la puerta y él estaba arrodillado junto a la cama orando. Al rato salió y dice, papi, ya oré, vamos por el triciclo. Así, entonces ellos empezaron a desarrollar la fe. Y otra de las cosas es también estar contentos con lo que teníamos. Amén. Siempre dar gracias a Dios y nunca quejarnos. A nadie le dijimos esto o aquello, no, pero las cosas siempre estaban. Dios bendecía y teníamos lo que necesitábamos. Entonces, siempre dar gracias por lo que Dios nos provee. La otra cosa que es importantísimo es, como nos casamos por la fe. Ay, perdón, se me quedó una importante. Bien pueda. Dios me hizo un milagro. Ustedes saben que en la Biblia habla de cuando Dios multiplicó el aceite de la viuda. Sí. A mí me multiplicó el aceite. Yo me sentía triste porque yo trabajaba en la iglesia, mi esposo viajaba mucho como superintendente, yo me quedaba una semana o 2 semanas con los niños. Entonces, pero yo no recibía
salario, solamente lo que entraba era para la ayuda para él. Pero entonces yo decía, Señor, yo no recibo dinero, y yo quiero dar plata para las misiones, yo quiero dar a las misiones, pero no tengo, Señor, provéeme. Y un día yo fui mirando lo que faltaba para ir a mercar, cuando algo me motivó a mirar la botella del aceite. Yo compraba una botella de aceite para la quincena. Cuando yo veo la botella, solamente le faltaba un poquito, y yo me quedé asustada. Dije, pero si yo hice todos los días común y corriente el arroz y lo que tenía que hacer, y siempre la botella a los 15 días se acababa. Cuando vi la botella llena, me dio una emoción tan grande. Dije, Señor, me multiplicaste el aceite, eso lo voy a dedicar para las misiones. No era mucho, era el valor de la botella de aceite, pero era el comienzo para yo empezar a dar para las misiones. Uy, gloria a Dios. Lo otro que es Impresionante importante, ella nunca me ha pedido nada. Nada. No, que necesito esto, no. Ella sabía que teníamos que orar para que Dios supiera. Pero cuando Dios me proveía el dinero, ahí mismo le preguntaba por las necesidades. Lo mismo los hijos, nunca pidieron. ¿Por qué? Porque ellos siempre sabían qué dinero existía, qué dinero se tenía. Y pues son muchos los anécdotas. Un día llegó una hermana, no sé quién es, hasta hoy yo he preguntado y he echado cabeza, no. Se sentó, hizo un cheque y dijo, esto ni es para la iglesia, ni para comprar cosas de la iglesia, sino para que ustedes compren ropa. Lo cambié y le dije, Gine, esto es para usted. A Gladys, esto es para usted. A Gina Leonor, esto es para usted. A Isaí, esto es para usted. Y esto es para mí. Entonces Gladys me dijo, papá, ¿por qué se queda usted con tan poquito? Y dije, porque ustedes son más importantes. Porque en ese tiempo algunas personas nos miraban por encima del hombro. Entonces yo podía salir con un pantalón toda la semana. Nadie me iba a decir, cámbieselo. Pero ellas no podían salir siempre con la misma ropa. Cada culto tenían que tener una ropa diferente. Ahora ella no se ahoga en un vaso de agua, porque también hacía los vestidos para las niñas. Bueno, es un sinnúmero de cosas. El asunto es que Dios siempre ha provisto. Hay otra anécdota que lo pueden recortarse, como sea, no, pero hay otra anécdota. Llegó uno de las corridas taurinas, siendo que tantas iglesias acá en Medellín, enfermo, y llegó allá a la iglesia con sus hijas, elegantísimas, una familia elegantísima. Sí, señor. Y le dije, bueno, el Señor lo va a sanar. Oramos, el Señor lo sanó. Cuando el Señor lo sanó, Él mandó la mano al bolsillo y sacó un fajo de billetes para decirme, y le dije, no, es que yo no lo sané, le sanó es Jesucristo. Amén. Y yo quiero que ustedes, la esposa y sus hijas, nunca olviden que Jesucristo es quien lo sanó. Y en ese momento salió Isaí, me dijo, ¿puedo hacer algo? Le dije, ¿qué? Dijo, quiero darle algo para que le compre ropa. Y Isaí ya no tenía casi ropa. Y lo que me dio, le compré ropa porque no lo invertía. Lo que Dios llegaba a proveerme para algo, no lo invertía en otra cosa, sino para lo que Dios llegaba a proveer, se invertía en eso, no en otra cosa. Y fui y le compré ropa para un buen tiempo. Qué bueno, Dios siempre ha sido, es y será fiel. Nunca nos ha dejado desamparados. Qué bueno escuchar esa parte de la provisión de Dios en todos los tiempos, no solamente familiares, sino en el ministerio. El Señor Jesús caminó con sus discípulos durante 3 años, enseñándoles, inspirándolos, hablándoles del reino, para que los discípulos continuaran, después de que Cristo ascendiera una vez más a los cielos, los discípulos continuaran con la obra. Ahora, ustedes como pastores, como ministros, ¿cuál fue la inspiración de ustedes para sus líderes, para su equipo de trabajo en la iglesia y que ellos también siguieran a Jesucristo? A través de una lección que recibí directamente del Señor, porque salía muy temprano a visitar y regresaba hasta las 4 de la tarde a almorzar. Y un día le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte hasta la muerte. Y el Señor me dijo, eso va a ser prontico. Prepara a otros. Ahí nació el Instituto Bíblico. Porque empecé a preparar a otros
conforme el Señor me lo indicó. Entonces, a la vez que preparé a otros, busqué la manera de tener campañas al aire libre, y a medida que les iba enseñando, entonces buscaba de que pusieran en práctica. Yo predicaba la primera noche y las otras noches ellos predicaban. Y las cosas que fallaban por doctrina, cualquier cosa, después reunió, le decía: usted no vuelva a decir esto, ni vuelva a decir esto, ni vuelva a decir esto. Los únicos que sabemos de la Biblia somos nosotros, aquí no saben Biblia, pero esto no está bien. Y empecé a meterlos también como diáconos para que se dieran cuenta cómo era una reunión. Cuando yo iba a bautizar a alguien, entonces le decía: bueno, venga también, usted lo va a sumergir, y yo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero usted lo va a sumergir y va a hacer las cosas. Cuando era un matrimonio, también buscaba de que participaran conmigo en el matrimonio. En la Santa Cena lo mismo, y siempre estaba con ellos compartiendo las experiencias, cómo Dios bendecía, cómo Dios obraba, los cuidados que había que tener en las reuniones con los hermanos, la prioridad de ellos, atenderlos, porque el rebaño se atiende cuando entra, las ovejas se cuentan cuando entran, porque después de que están ya sentadas es difícil saber qué problemas tienen, pero cuando entran, entonces hay que saludarlos, cuando se van lo mismo. Y fui enseñándoles y saliendo con ellos a comenzar nuevas obras. Entonces siempre estábamos juntos y ellos aprendieron cómo era el trabajo. Cuando eran de las damas o que era casado, entonces buscábamos de que ella estuviera frente a las damas participando también, y el pastor con los jóvenes participando también, para que ellos se relacionaran más con el trabajo que al sí oír. Y ahí se comenzó todo lo que hoy existe, que es la provisión de Dios, porque Dios ha provisto para todo. Entonces es interesante cómo Dios interviene y cómo Dios provee lo que se necesita, porque siempre nos suplió para las propiedades a través de los misioneros. Entonces entramos en unión con ellos para el trabajo que hasta hoy el Señor ha llevado a cabo. Es ver cómo el trabajo en equipo y saber también cómo dar la oportunidad a otros, porque como usted mismo lo dijo, pues un día no vamos a estar, pero que otros puedan continuar el trabajo del Señor. Y pues la obra es de Cristo, la obra es del Señor. Entonces, inspirar a otros para que continúen, pues eso también es de valientes, porque no todos son una inspiración, pero excelente lo que hicieron ustedes en Lo otro que los ellos ministros. aprendieron fue que siempre hubo una persona manejando el dinero. Aún tuve una señora que no era de la iglesia, pero ella era contadora y ella llevaba los libros. Entonces, cuando era de Santa Cena, que había que comprar el pan, el papel higiénico, decía: escriba eso. ¿Pero por qué? Porque es el dinero. Pero nunca toqué el dinero. Entonces ellos sabían que yo nunca tocaba el dinero, porque una vez vino una hermana con el primer diezmo, que es el ahorro para la propiedad que hoy tenemos. Fue el primer ahorro. Y ella vino para entregarme el dinero. Le dije: no, yo no soy el tesorero, aquí hay un tesorero. Venga, recíbalo. No, pero es que es igual. No, es igual, para eso lo elegimos. Y él recibió, y le dije: cuente, porque si usted no cuenta lo que la hermana está entregando y hace falta, usted tiene que responder por eso. Y ahora, si es más, entonces también, pero debe contarlo. Y así se dio el primer diezmo, porque nunca manejé dinero, porque el dinero para mí no ha sido la prioridad. La prioridad es la obra, la prioridad son los obreros, la prioridad son las personas que sean mejor que uno. Qué bueno. La iglesia, cada vez que llega a una celebración, a un culto, pues está con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Vienen de una semana, de unos días donde se debilitan, donde las fuerzas se caen, y por eso vamos a la iglesia, porque queremos recobrar la fuerza. Ahora, ¿ustedes cómo preparaban sus mensajes, sus sermones que transformaban la vida de las ovejas, de la grey, de la iglesia del Señor, que les llevaba al punto de tomar decisiones que les iba a favorecer en sus vidas? El relacionador con ellos, ¿no? Porque siempre, es más, se terminaba la celebración y muchas veces se quedaban ahí, no querían irse. Entonces esa relación. Lo otro, orando, pidiéndole al Señor que me indicara, que me mostrara la necesidad de ellos, y a la vez también mi necesidad para aplicar el mensaje a mi vida y después predicarlo.
y series de mensajes, como ahora he comenzado en la iglesia una serie de mensajes. Comencé con Esther, seguí ya con José y ahora he seguido con otros temas que tengo y otra serie de temas que ya estoy preparando, orando para la necesidad que hay en nuestros días y la necesidad también de las familias que existe, comenzando por la mía. Entonces, todo eso contribuye a la formación. ¿Por qué? Porque lo que predico es lo que practico. Entonces, de manera que los hermanos ven, no solamente que estoy predicando, sino que estoy practicando, respondiendo a las necesidades. Y ya si veo a un hermano que tiene una dificultad, le pregunto cómo va o cómo va la familia. No, hermano, está pasando esto, pida una cita. Y vamos a hablar el tiempo que sea necesario para ver cómo se resuelve. En la economía, todos los días oro para que el Señor bendiga el trabajo de ellos. Y ya el fin de semana, cuando me toca predicar, pregunto, no les digo, sino vamos a dar gracias al Señor porque sé que lo ha hecho, porque Él siempre responde la oración. La pastora de pronto tiene algo que añadir a esta pregunta de cómo preparar los mensajes que transforman la vida de la iglesia. Primeramente, orando, digamos, estando en la presencia del Señor para que Él dé lo que nos guíe hacia la necesidad de las personas. Como mi esposo ha dicho, primero hay que aplicar el mensaje a nuestra vida, que nos hable primero a nosotros, para que luego hable también a las demás personas. Otra de las cosas es que lo que predicamos lo tenemos que nosotros vivir. Yo creo que el aprecio por las personas, el valorarlas, el felicitarlas, el tenerlas en cuenta, digamos, porque las personas son más valiosas que las cosas en sí mismas. Entonces, darles el valor para que ellos se animen, felicitarlos cuando hay que felicitarlos. Entonces, eso es importante, digamos, y tener como la camaradería, el aprecio con las personas, porque el ganar el aprecio de las personas es un valor muy, muy importante. Entonces, todo depende, primero que todo, que el Señor nos guíe a la necesidad y que hable a los corazones. Claro, eso fue una de las cosas que hizo el Señor Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una anécdota que es importante. Una pareja venía y cuando los vi, que se acercaron, les dije, ustedes tienen problemas. Dijeron, se sorprendieron. Y le dije, y el problema que tienen es porque no tienen familia. Pero venga, vamos a orar. Y Dios les va a dar familia. Y al siguiente mes, ella ya estaba esperando. Y de ahí en adelante tuvieron que cortar porque eso se vino una chorrera de hijos. Y así, una hermana un día que estudiaba al SENA, iba a estudiar, hacía 8 años, casada, no tenía familia. Y entonces, cuando yo llegué de enseñar, la vi ahí y sentí hablar con ella. Y oramos. Y el Señor le dio familia. Pero el problema fue más cuando ella quedó embarazada que cuando no estaba. Porque el esposo no era cristiano, entonces dudó. Y cuando ya iban a nacer, le dije al Señor que cuando este niño llegue a nacer, cuando él lo vea, el papá lo vea, no vea a su hijo, sino se vea a él en su hijo. Y así fue. Cuando lo vio fue la cara de él. No su hijo, sino la cara de él, para que no lo dudara. Y después vino la niña. Sí, milagros que hace el Señor. Y que uno tiene que estar pendiente. Sí, claro. Eso, obviamente. Estar ahí para lo que el Señor indica que hay que hacer. Qué bueno. El Señor en nuestra vida nos lleva por momentos donde tenemos que aprender, donde tenemos que ser formados, donde vemos su bendición, donde también vemos su formación, como dije ahora. Y eso nos lleva a uno a estados en nuestra vida de alegría, pero también de quietud. Cuéntenos ustedes qué evento o experiencia en sus vidas tuvo un impacto tan grande que les inspiró, que los llevó a seguir en el ministerio. Porque hay gente que piensa de que ya no quiero seguir por la situación, por las crisis, pero ¿qué sucedió en sus vidas que los llevó a continuar con la obra de Dios? Bueno, después de estar en el ejército y al salir, ya había sido pastor en medio de mucha persecución y todo, no quería continuar como pastor.
pero se me invitó para una campaña en Villavicencio para dirigir la alabanza. La hermana Paulina Stuart y su esposo con un grupo que llegaron de Corea. Entonces se tuvo una campaña y yo era quien dirigía la alabanza y ella tocaba el acordeón porque eran todos los instrumentos que se tenían. Pero Dios bendijo grandemente. Al ya marchasen los que vinieron con el fin de la campaña, que eran los coreanos, ellos sintieron decirle a ellos que me asignaran el continuar con la campaña. Y así fue. Al continuar con la campaña, Dios empezó a obrar milagros, pero maravillas. Llegaban monjas, llegaban sacerdotes a pedir oración. Eso fue algo, y ya estaba para casarme. Y ya era el viernes cuando ya no, yo seguí y Dios bendijo grandemente. Y esto me llevó a sentir más profundamente la necesidad de seguir ministrando. Y ya llegó el momento en que renuncié al trabajo, porque renuncié al trabajo y dije, no, Señor, este es el lugar. Que las cosas materiales empezaron a menguar y Dios me mostró. Y es así que al comenzar, un hermano me mandó a hacer 2 vestidos, otro me regaló un reloj que todavía lo conservo, y así sucesivamente para decirme el Señor, aquí es donde lo necesito y aquí es donde te voy a proveer. Qué bueno eso, escuchar esos momentos de Dios que nos impulsan a seguir adelante. De pronto la pastora tuvo alguna experiencia también que nos quiera compartir. Bueno, yo fui una enamorada de las cosas de Dios desde que lo conocí. Yo desde que llegué a la iglesia tenía 15 años y me encantó la música. Eso fue lo que me gustó, digamos, los coros, la música. Luego ya la escuela dominical, yo compraba mis materiales y me iba a un barrio lejano en Bogotá, en un barrio donde no era poblado todavía, aquel lugar era en unos potreros, allá había una casita y yo me iba sola con mis figuras y allá reunía a los niños y bueno, mi ministerio comenzó con el amor de los niños, digamos, dándoles escuela dominical, y hoy en día allá hay una iglesia muy fuerte, ya todo eso está poblado y allá esa es la iglesia en el Segundo Puente en Bogotá, una iglesia muy, muy grande. Entonces siempre trabajé con los niños, con los jóvenes, entonces yo era una enamorada de todas las cosas de Dios. Entonces ya uno conoce a las personas, se encariña de las personas y es difícil, digamos, ese lazo afectivo con la iglesia, digamos, uno se enamora de que ya su vida es la iglesia, su vida es la gente, y después ese cariño de las personas que son tan agradecidas, en diferentes maneras manifiestan su amor, su agradecimiento, entonces llegan a ser parte de la vida de uno que uno no puede en ningún momento, y digamos cualquier cosa que pase que sea contraria, digamos de dificultad, no es comparado con lo que uno recibe de la bendición de Dios y el amor de las personas. Y eso mismo le puede transmitir a los niños. Cuando estaban pequeños yo les decía, mire, si alguien nos dice algo de nosotros, dice lo que no es, de pronto nos ultrajan o nos dicen algo, ustedes no hagan caso, ustedes hagan de cuenta que no ha pasado nada y tranquilos. Y ellos hablaban de eso a las personas, decían, no nos importa que hablen de nosotros y que nos desprecien, que no nos quieran, no importa, ellos se expresaban así, porque eso les infundí desde chiquitos. Y hace nada menos unos días estuvimos visitando una familia, por cierto, que es una familia numerosísima, y para pues corroborar lo que estoy diciendo, esta familia nos contaban que se habían reunido no hace mucho y eran como 400 personas esta familia. Y yo dije, yo quiero visitarlo porque hace días no nos vemos, y fuimos y fue una visita espectacular, porque eso, mucho parece que nunca nos hubiéramos abrazado, pues ese gozo, esa alegría de decir, mire, ustedes fueron los primeros que nos llevaron la palabra en esa vereda donde vivíamos, y fuimos con los niños pequeños. Ellos aprendieron todo eso a esa vereda. Dices, fueron los primeros. Y hasta hoy esa familia permanece. Y de los 400 que se reunieron hace poquito, pues la mayoría están en los caminos del Señor, pero todos conocen de Dios. Y cuentan unos testimonios, pero impresionantes, de la fidelidad de Dios. Entonces ese amor de las personas, uno no los puede echar por la borda. Siempre lo que recibe, el amor de Dios y el amor de la gente, pues uno, su vida, esa es su vida ya. La obra, los hermanos, la iglesia, el rebaño, entonces... Y ese es el impulso a continuar, sí, a seguir la obra del Señor. Sin duda. Bueno, pastores,
El último consejo que le darían ustedes a la nueva generación de ministros? Porque escucharlos a ustedes, su experiencia, su vida, no es la misma de ahora, aunque cada tiempo tiene su momento difícil, pero ahora hay más cosas que nos facilitan, el predicar, el llevar el mensaje. Pero ¿cuáles son sus últimos consejos que le harían a esos nuevos ministros que se levantan para que también tengan el carácter y la valentía de seguir adelante a pesar de lo que se venga? Yo diría que vivir lo que predicamos. Si uno no vive lo que predica, es perder el tiempo. Muy bien. Pastor. Lo otro que es necesario es tener en cuenta que hemos sido llamados y que hay que cumplir. Lo que pase o lo que suceda no debe ser para nosotros motivo de tomar decisiones que están fuera del marco del llamado que el Señor ha hecho. Entonces, no olvidar las palabras de Cristo: sed fiel hasta la muerte. Amén. Y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Problemas siempre hay, Sí. dificultades siempre se presentan. Hemos tenido experiencias de personas de levantarse. Hubo una hermana que se fue de casa en casa y tenía más tiempo que el que yo tenía para visitar, hablando en contra de Giné. Nunca tomé represalias con ella, no. Y pedí al Señor: dame la palabra que tenga que predicar, pero sin incluir la situación de ella. Hasta que las personas se dieron cuenta, porque habían otros detrás de ella, usándola o afectándola y buscando de que fuera el instrumento para lo que ellos querían, que no continuáramos como pastores. Pero el Señor siempre defiende. Amén. Él nos llamó y hasta aquí Él nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha cuidado, y Él siempre lo hace, porque la única persona fiel en la vida se llama Dios. Amén. Y Jesucristo siempre estará con nosotros, confirmando la palabra como hasta hoy lo ha hecho. Hemos tenido que seguir viendo milagros, maravillas, prodigios y todo lo que el Señor lleva a cabo, y viendo cómo el Señor llama a otros para ir a las misiones, porque ese es el centro de nuestra vida. Así es. Y todo ha girado nuestro ministerio en relación de las misiones, de extender la obra y de que los que Dios llama sean mejor que nosotros. Y hasta hoy hemos podido ver que uno se agrada de escuchar a algunos de ellos que predican mejor que Abelino, y eso está bien, porque ese es el fin, claro, que enseñan mejor. Aquí está, por ejemplo, Lina, miembro de la iglesia. Hablamos con ella porque vimos el potencial, y hoy día ella terminó ya ISUN. Yo hice tres periodos de ISUN, o 3 meses de ISUN, pero no mandé tareas. Entonces, pero ella sacó ya muy aplicado. Ella sacó todo lo demás, y entiendo que es una buena profesora acá en el seminario. Y otros, el hermano, bueno, podemos quedarnos aquí el resto del día conversando, pero la fidelidad al Señor. Amén. Porque a Él le debemos, y siempre tenemos que ver con Él, las personas, y como pastores Él no va a pedir cuenta al misionero, no va a pedir cuenta a los diáconos, no va a pedir cuenta a los líderes, sino va a pedir cuenta al pastor que puso ahí para guardar y proteger su grey, en la que Él siente su delicia, como dice Isaías 53, la que debemos de cuidar, y no herirlos, sino cuidarlos, protegerlos y estar pendientes, rodearlos, porque es la propiedad que Cristo obtuvo con su sangre en la cruz del Calvario. Y nuestro ministerio es ser testigo de todo lo que Él hace, porque nosotros no hacemos nada, Él lo hace todo, solo somos testigos de sus hechos. De ahí la importancia de saber, de ser buenos administradores de la obra del Señor, porque la obra es de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, somos solo colaboradores. Amén. Colaboradores, y el Señor es el que da el crecimiento. Entonces no desistamos, sino que sigamos adelante con el llamado que el Señor nos ha encomendado. Pastores, muchas gracias por haber estado en esta entrevista, gracias por sus consejos, por los principios, por abrirnos su corazón y hacernos entender de que sí vale la pena seguir adelante con el llamado. Amén. Muchas gracias por haber venido. Amén.